Catena Áurea, comentario de los padres de la Iglesia al Evangelio según San Juan. Capítulo 10. Lectura bíblica. Evangelio según San Juan, 10, 22, 30. Y se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, y era invierno. Y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón, y los judíos le cercaron y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos acabas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Os lo digo y no me creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Mas vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y ninguno las arrebatará de mi mano. Lo que me dio mi Padre es sobre todas las cosas, y nadie lo puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una cosa. VV 22:30. Alcuino. Hemos presenciado la paciencia de Dios y su predicación de salvación en medio de los oprobios de los judíos. Pero estos, endurecidos, más bien querían tentarlo que obedecerlo. Y se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. San Agustín, in Joannem Tract 48. La palabra enkaenia 1 está formada de la palabra griega kaineon, nuevo, y se designa por ella toda dedicación de alguna cosa nueva. Crisóstomo, in Joannem 60. Esta palabra significa el día de la dedicación del templo, o la vuelta de los judíos de la cautividad de Babilonia. Teofilacto. Celebraban los judíos esta fiesta con esplendor, como recobrando la ciudad su propio brillo después de tan largo cautiverio. Alcuino. Esta dedicación era en memoria de la celebración que hizo Judas Macabeo. La primera dedicación fue celebrada por Salomón en el otoño. La segunda por Zorobabel y por el sacerdote Jesús en la primavera, y esta en invierno 2. Y era invierno. Veda. Leemos que Judas Macabeo estableció que esta dedicación se celebrase en recuerdo con solemnes ceremonias. Teofilacto. El evangelista expone que era la estación del invierno, para dar a entender que se acercaba el tiempo de la pasión, porque en la primavera siguiente tuvo lugar la pasión del Señor, y por eso se hallaba entonces en Jerusalén. San Gregorio, Moralium 1, 2. O bien tiene cuidado de expresar la estación del invierno para indicar los fríos sentimientos que existían en el corazón de los judíos. Crisóstomo, Uz Supra. Cristo asistía a esta solemnidad con mucho empeño. Por lo demás, iba a menudo a Judea, porque estaba próxima la pasión. Y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Alcuino. Se llamaba pórtico de Salomón el lugar en que este rey se ponía para orar. Los pórticos que rodeaban el templo solían tomar el nombre del templo. Sí, pues, el Hijo de Dios quiso pasearse en el templo en que se le hacían ofrendas de animales irracionales, con cuanta mayor razón se alegrará de venir a nuestra casa de oración, en la cual se consagra su carne y su sangre. Teofilacto. Mientras dura el crudo invierno, es decir, la vida presente, azotada por las tormentas de la iniquidad, esfuérzate en celebrar las encaenías espirituales de tu templo, renovándote siempre a ti mismo, y preparando ascensiones en tu corazón. Entonces Jesús estará propicio a ti en el pórtico de Salomón, concediéndote una vida tranquila y pacífica bajo su propio techo, porque en la vida futura nadie podrá celebrar la solemnidad de una renovación. San Agustín, in Joannem Tract 48. Como el sentimiento de la caridad se había resfriado en el corazón de los judíos, y el afán de hacer mal se había despertado en su alma, no se acercaban tocados de la fe, sino que perseguían movidos por la rabia. Y los judíos le cercaron y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos acabas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Hablaban así los judíos, no por el deseo de saber la verdad, sino para preparar el camino a la calumnia. Crisóstomo, Uz Supra. No pudiendo recriminar en nada sus acciones, andaban en acecho para cogerlo en las palabras. Y mira su perversidad. Cuando él les instruye con palabras, le dicen: ¿Qué milagro nos muestras? Y cuando él se lo manifiesta con las obras, le dicen: Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, estando siempre en continua contradicción. Llenas de odio estaban las palabras que le dirigían. Dínoslo abiertamente, y sin embargo, él lo decía todo en público, hallándose presente siempre a las solemnidades, y jamás hablaba nada en secreto. Mas con estas palabras intentan adularle, diciéndole después:
hasta cuando no sacabas el alma, provocándolo de este modo para ver si podían hacerle caer en algún lazo. Alcuino alegan que les tiene los ánimos en suspenso y en la incertidumbre el que había venido para salvar las almas. San Agustín, Uz Supra pretendían oír de los labios del Salvador estas palabras. Yo soy el Cristo, y tal vez conocían a Cristo en cuanto hombre, pero no entendían su divinidad en los profetas. Por esto, si él decía, yo soy el Cristo, según lo que ellos sabían de la descendencia de David, lo habrían calumniado de que se apropiaba el poder real. Alcuino. Y así pensaban entregarlo a la potestad del gobernador para que lo castigara, como a usurpador del trono de Augusto. Por lo cual el Señor templa su respuesta de tal modo que cierra los labios de los calumniadores, enseña a los fieles que Él es Cristo, y descubre los misterios de su divinidad a los que preguntaban sobre su humanidad. Jesús les respondió. Os lo digo y no me creéis, etc. Crisóstomo, Uz Supra les echa en cara su malicia, porque fingían bastarles una sola palabra para persuadirse, los que no se habían persuadido con tantas obras. Como si les dijera. Si no creéis en las obras, ¿cómo habéis de creer en las palabras? Y cual sea el motivo de su incredulidad lo dice al punto. Mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. San Agustín, Uz Supra. Esto les dijo porque los veía predestinados a la muerte eterna, y no a la vida eterna que él les había conquistado con su sangre. Lo que hacen las ovejas es creer al pastor y seguirlo. Teofilacto. Después de haberles dicho, no sois de mis ovejas, les exhorta al punto para que se hagan sus ovejas, diciendo, mis ovejas oyen mi voz. Alcuino. Esto es, siguen de corazón mis preceptos. Y yo las conozco, es decir, yo las elijo. Y ellas me siguen aquí abajo, yendo delante de ellas por el camino de la mansedumbre y de la inocencia, y después entrando en los goces de la vida eterna. Y yo les doy vida eterna. San Agustín, Uz Supra. Estos son los pastos de que poco antes había dicho, JN 10,9. Y encontrará pastos. Buen pasto se dice de la vida eterna, en donde ninguna hierba se marchita. Todo allí está verde. Mas vosotros echáis mano de la calumnia, porque solo pensáis en la vida presente. Y no perecerán jamás. Puedes sobreentender. Vosotros pereceréis para siempre, porque no sois de mis ovejas. Teofilacto. Pero como vemos a Judas perecer, porque no perseveró hasta el fin. Empero, Cristo solo había hablado de los que perseveraren, porque si alguno se separa del rebaño de las ovejas y deja de seguir al pastor, al punto cae en peligro. San Agustín, Uz Supra. Él añade por qué no han de perecer. Y ninguno las arrebatará de mis manos. Habla de las ovejas, de las que se dice. El Señor conoce a aquellos que le pertenecen, 2 Tim 2, 19. Ni el lobo los arrebata, ni el ladrón los roba, ni el salteador los mata. Seguro está del número de aquellos, el que sabe lo que ha dado por ellos. San Hilario, de Trin 1, 7. Esta palabra es el testimonio de un poder, del cual tiene conciencia. Aunque estando en la naturaleza de Dios, debe ser considerado como naciendo de Dios, y por eso añade. Lo que me dio mi Padre, es sobre todas las cosas. No oculta que él ha nacido del Padre y lo que recibió del Padre lo recibió al nacer, no después. San Agustín, In Juanem Tract 48. No por su crecimiento y desarrollo, sino por su nacimiento, es igual al Padre el que desde la eternidad nació Hijo del Padre, Dios de Dios. Esto es lo que me dio el Padre, lo que es sobre todas las cosas, a saber. Que yo soy su verbo, que yo soy su Hijo único, que yo soy el brillo de su luz. Y ninguno puede arrebatar las ovejas de mi mano, porque tampoco nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si por mano entendemos el poder, uno es el poder del Padre y del Hijo, porque es una la divinidad. Si por mano entendemos al Hijo, la mano del Padre es el Hijo mismo. Lo que no decimos porque Dios tenga miembros corporales, sino porque Dios ha hecho todas las cosas por su Hijo. Así los hombres suelen decir también que sus manos son otros hombres por los cuales hacen lo que quieren. Alguna vez también suele llamarse la mano del hombre a la misma obra del hombre, porque se hace mediante la mano. A la manera que decimos que un hombre reconoce su mano cuando reconoce lo que ha escrito. En este lugar, por la mano del Padre y del Hijo, debemos entender su poder.
No sea que después de haber tomado al Hijo por la mano del Padre, nuestro pensamiento carnal empiece a buscar al Hijo del Hijo. San Hilario, uz supra. A fin de que puedas comprender por una comparación material un poder de la misma naturaleza, se ha llamado a la mano del Hijo mano del Padre, porque la naturaleza y el poder del Padre se encuentran también en el Hijo. Crisóstomo, in Juanemon 60. Después, para que no pienses que él es débil, y que solo por el poder del Padre es por lo que las ovejas están seguras, añade. Yo y el Padre somos una misma cosa. San Agustín, in Juanem Tract 35. Escucha estas dos palabras, somos y una cosa, y te librarás de Escila y de Caridis 3. La palabra una cosa te libra de Arrio. La palabra somos te libra de Sabelio. Si una cosa, luego no es diferente. Si somos, luego padre e hijo. San Agustín, de Trin. 6, 2. Una cosa somos, se ha dicho. Lo que él es, yo lo soy por esencia, no por relación. San Hilario, de Trin. 1, 8. Como los herejes no pueden negar estas cosas, las tratan de corromper con las tremendas mentiras de su impiedad. Pretenden referir esto a la unidad de consentimiento, de manera que haya en ellos solo la unidad de voluntad, mas no de naturaleza. Esto es, que el Padre y el Hijo son uno, no porque ellos son, sino porque quieren lo mismo. Pero son uno por unidad de generación, en la que Dios no pierde nada de sí por efecto de esta generación. Son uno, en tanto que no se quitan de la mano del Hijo las cosas que no se quitan de la mano del Padre. Mientras el Padre es obrado en su obrante, mientras Él está en el Padre y el Padre permanece en Él. Esto no es efecto de la creación, sino del nacimiento. No lo hace la voluntad, sino el poder. No la unanimidad que habla, sino la naturaleza. No negamos, pues, la unanimidad entre el Padre y el Hijo, como nos atribuyen los herejes, afirmando que nosotros admitimos solamente la concordia para la unanimidad. Pero oigan qué unanimidad es la que nosotros no negamos. El Padre y el Hijo son uno por naturaleza en honor y en poder, y siendo la misma la naturaleza, no pueden tener dos voluntades diversas. Notas 1. Dedicación, en griego ekainia. Sustantivo derivado del verbo ekainizo. Renovar. Los LXX se valen del sustantivo para designar la fiesta que recuerda la nueva dedicación del templo en el año 165. 2. La fiesta de la dedicación del templo, en hebreo Hanukkah, consagración, celebra la renovada dedicación del templo por Judas Macabeo, después de la victoria sobre los sirios, en el año 165 AC. La primera consagración fue durante el reinado de Salomón, 970-930 AC. Durante el gobierno Zorobabel, que fue gobernador de Judá bajo soberanía persa, siendo sumo sacerdote Josué, en el año 516 AC se dedicó nuevamente el templo reconstruido tras el destierro. 3. Escila y Caribdis, respectivamente escollo y remolino del estrecho de Mesina, Italia. Eran temidos por los navegantes antiguos. En Homero aparecen como habitados por sendos monstruos. Lectura bíblica. Evangelio según San Juan, 10, 31, 38. Entonces los judíos tomaron piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál obra de ellas me apedreáis? Los judíos le respondieron: No te apedreamos por la buena obra, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios a ti mismo. Jesús les respondió: No está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Pues si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede faltar. A mí, que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís que blasfemas, porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque a mí no me queráis creer, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. VV 31-38. San Agustín, in Juanem Tract 48. Los judíos oyeron estas palabras. Yo y el Padre somos una cosa y no lo pudieron soportar. Y según su costumbre, endurecidos, acudieron a las piedras. Entonces los judíos tomaron piedras para apedrearle. San Hilario, de Trin.
1:7. Ahora los herejes, con la misma impiedad, bramando de furor y rehusando obedecer a sus palabras, emplean contra el Señor, que está sentado en los cielos, su furor sacrílego. Lanzan sus palabras, que son como piedras, y, si pudieran, lo volverían a traer de su trono a la cruz. Teofilacto. El Señor, para mostrarles que no tenían razón alguna para enfurecerse contra él, les recuerda los milagros que ha hecho. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado, etc. Alcuino. A saber, sanando enfermos, en la manifestación de mi doctrina y de mis milagros, que mostré eran del Padre, porque siempre busqué su gloria. ¿Por cuál obra de ellas me apedreáis? Aunque contra su voluntad, se ven obligados a confesar que muchos beneficios les venían de Cristo. Pero llaman blasfemia lo que había dicho de su igualdad y de la de su Padre. Los judíos le respondieron: no te apedreamos por la buena obra, sino por la blasfemia, etc. San Agustín, Uz Supra, es su respuesta a esta palabra. Yo y el Padre somos una cosa. He aquí que los judíos entendieron lo que los arrianos no entienden, y se enfurecieron porque conocieron que no podía decirse yo y el Padre somos una cosa, a no ser que haya igualdad del Padre y del Hijo. San Hilario, Uz Supra. El judío dice, siendo hombre. El arriano, siendo criatura. Uno y otro añaden: te haces Dios. El arriano habla de un Dios, de una sustancia nueva y extraña, de tal suerte, que resulta un Dios de otro género, o ni a un Dios siquiera, puesto que dice: no es Dios por nacimiento, no es Dios en verdad. Es una criatura superior a todas. Crisóstomo, in Juanemon 60. El Señor no destruyó la opinión de los judíos que creían que Él se hacía igual a Dios. Antes bien hace todo lo contrario. Jesús les respondió: no está escrito en vuestra ley. San Agustín, in Juanem Tract 48. Es decir, en la ley que se os ha dado, yo dije: dioses sois. Dios dijo esto a los hombres por el profeta en un salmo, y el Señor llama generalmente ley a todas aquellas escrituras, aun cuando alguna vez la llame ley, distinguiéndola de los profetas, como se ve en aquel pasaje de San Mateo, 22:40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Alguna vez divide en tres las mismas escrituras, cuando dice, LC 24, 26, 27. Convenía que se cumpliesen todas las cosas que de mí estaban escritas en la ley, en los profetas y en los salmos. Aquí llama también a los salmos con el nombre de ley. He aquí su argumento. Si él llamó dioses a aquellos a quienes se dirige la palabra de Dios, y la escritura no puede faltar, ¿cómo podéis decir que blasfema a aquel a quien Dios santificó y envió al mundo, porque dijo: soy hijo de Dios? San Hilario, Uz Supra. Antes de demostrar que él y el Padre eran una misma cosa por naturaleza, comienza a refutar el ridículo y estúpido ultraje de acusarlo porque se llamaba Dios, no siendo sino hombre. Aplicando la palabra de Dios, este nombre a los hombres santos, y apoyando así en esta autoridad irrefragable la atribución hecha de este nombre a los mortales, ya no es un crimen que él se haga Dios siendo hombre, cuando la ley llama dioses a aquellos que son hombres. Y si la usurpación de este nombre no es sacrílega entre los demás hombres, ¿por qué ha de parecer que la usurpa imprudentemente, al haberse llamado Hijo de Dios, aquel a quien Dios santificó, pues aventaja a todos los demás que de manera impía se permiten llamarse dioses, porque él ha sido santificado para ser hijo, como lo dice el apóstol San Pablo por estas palabras, Rom 1,4. Porque ha sido predestinado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santificación. Toda esta respuesta concierne al Hijo del Hombre en cuanto el Hijo de Dios es también Hijo del Hombre. San Agustín, Uz Supra. O de otra manera. Lo santificó, esto es, al engendrarlo le dio el ser santo, porque lo engendró santo. Ahora bien, si la palabra de Dios se ha hecho para los hombres a fin de que puedan llamarse dioses, el verbo mismo de Dios como no es Dios. Si los hombres, participando del verbo de Dios se hacen dioses, ¿no ha de ser Dios el verbo de donde toman la participación? Teofilacto. O lo santificó, esto es, lo consagró para que se sacrificara por el mundo. En lo cual mostró que él no era Dios como los demás, porque salvar al mundo es una obra divina, pero no de un hombre deificado por la gracia. Crisóstomo, in Juanemon 60. O esperando que sus palabras fuesen recibidas, habló con más humildad.
Pero después los lleva a cosas más elevadas, diciendo: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, manifestando así que nada era menor que el Padre. Como a ellos les era imposible ver su substancia, les da una prueba de la igualdad de su poder, produciendo la igualdad de las obras. San Hilario, uz supra. ¿Qué lugar hay aquí para la adopción, para conceder un nombre, de manera que no sea hijo de Dios por naturaleza cuando la prueba de que es hijo de Dios son las obras del poder de su Padre? Porque la criatura no se equipara de Dios, puesto que a él no se le puede comparar naturaleza alguna que le sea ajena. Da testimonio de que él cumple no lo que es suyo sino lo que es de su Padre, a fin de no destruir el hecho de su generación por la grandeza de sus actos. Y como bajo el misterio del cuerpo, tomado y nacido de María, no se veía la naturaleza del Hijo del Hombre y de Dios, la fe nos lo avisa por los hechos, diciendo: mas si las hago, aunque a mí no me queráis creer, creed a las obras. Porque, pues, el misterio del nacimiento humano ha de impedir el conocimiento del nacimiento divino, cuando aquel que ha recibido este nacimiento divino cumple todas sus obras, rodeado de esta humanidad que lo sigue. Haciendo, pues, las obras de su Padre, ha querido demostrar lo que debía creerse en las obras, porque añade: para que conozcáis y creáis que Él está en mí, y yo en el Padre. Esto significan aquellas palabras: soy hijo de Dios, y esto, JN 10:30. Yo y el Padre somos una cosa. San Agustín, In Juanem Tract 48. Porque el Hijo no dice: mi Padre está en mí y yo en él, a la manera que lo pueden decir los hombres. Pues por los buenos pensamientos estamos en Dios, y por medio de una vida santa vive en nosotros. Participando de su gracia e iluminados por su luz, estamos en él y él está en nosotros. Mas el Hijo unigénito de Dios está en el Padre y el Padre en él, de la misma manera que un igual en aquel que es su igual. Lectura bíblica. Evangelio según San Juan, 10:39-42. Y ellos querían prenderle. Mas se salió de entre sus manos, y se fue otra vez a la otra ribera del Jordán, a aquel lugar en donde primero estaba bautizando Juan, y se estuvo allí. Y vinieron a él muchos, y decían: Juan en verdad no hizo ningún milagro. Mas todas las cosas que Juan dijo de éste, eran verdaderas. Y muchos creyeron en él. VV 39:42. Veda. El evangelista muestra que los judíos aún perseveraban en su comenzada locura. Y ellos querían prenderle. San Agustín, In Juanem Tract 48. No por la fe y por la inteligencia, sino por la ira y por la muerte. Tú lo prendes para poseerlo. Ellos querían prenderlo para perderlo. Por eso añade: mas se salió de entre sus manos. No pudieron prenderlo porque no tenían las manos de la fe. Pero no era difícil al Verbo sacar su carne fuera de las manos de la carne. Crisóstomo, In Juanemon 60. Cuando Cristo ha hablado algo extraordinario, al punto se retira, para aplacar con su ausencia el furor de ellos. Esto es lo que hace ahora. Y se fue otra vez a la otra ribera del Jordán. El evangelista designa el nombre a este lugar para que recuerdes todas las cosas que allí hizo y dijo Juan, así como su testimonio. Veda estas palabras. En donde primero estaba, esto es, desde su primera era. Él nos refiere que durante su retiro a este lugar, muchos vinieron a él. Y vinieron a él muchos, y decían: Juan, en verdad, no hizo ningún milagro. San Agustín, Uz Supra. Esto es. No mostró ningún milagro. No lanzó a los demonios, no dio vista a los ciegos, no resucitó a los muertos. Crisóstomo, Uz Supra. Mira qué razonamientos tan irrecusables hacen ellos. Juan, dicen, no hizo ningún milagro, pero este los ha hecho. Lo cual demuestra la preeminencia de este. Después, para que no se rehúse el testimonio de Juan, so pretexto de que no hizo ningún milagro, añaden: mas todas las cosas que Juan dijo de este eran verdaderas. Si hemos de creer en el testimonio de Juan, con mucha mayor razón debemos creer en el testimonio de aquel que tiene a su favor la prueba de los milagros. Y muchos creyeron en él. San Agustín, Uz Supra. He aquí a los que prenden al que se queda, pero no como los judíos querían prender al que se retiraba. Y nosotros también sirvámonos de la lámpara para llegar al día, porque Juan era la lámpara y daba testimonio del día.
Teófilacto. Nótese que el Señor condujo frecuentemente a las turbas a los lugares solitarios, arrancándolas de la sociedad de los impíos para hacerles dar más fruto, de la misma manera que sacó al pueblo al desierto para darle la ley antigua. En sentido místico, el Señor retirándose de Jerusalén, esto es, del pueblo judío, se traslada a lugares en que había fuentes, esto es, desde los pueblos del gentilismo a la iglesia que tiene la fuente del bautismo. Por lo cual, a través del Jordán, muchos van a Cristo.